Muy buenos días, querida familia de Generación Desafiante. Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día es consagrado a tu Señor. No harás obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu siervo, ni aún el extranjero, ni aún la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, para detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha regalado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de disfrutar tus mandamientos. A la comunidad de Generación Desafiante Mundial en los 4 puntos de la tierra. Un gran abrazo a mi familia dispersa. Estamos volviendo a casa. Y estamos continuando con el libro de Devarim, Deuteronomio, el libro más citado por el Mesías. Este libro que nos viene haciendo no solamente un llamado a nuestros corazones, no solo por las hermosas palabras que nos está hablando el Señor a través de su siervo Moshe, sino que además es el libro para estos tiempos, un libro que justamente en las fechas en las que estamos actualmente, Moisés empezó a relatarlo, a contárselo, y hasta aquí viene Moisés contando la historia, viene Moisés cimentando, colocando bases para este tiempo tan preciado, el que vamos a estudiar hoy, los mandamientos del Señor, nuestra razón de este estudio. Así que acompáñame, por favor, a estudiar el día de hoy Deuteronomio, capítulo 5 y verso 1, que dice: llamó Moshe, a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Y aquí empieza un Moisés. Si bien yo lo estoy leyendo de una forma pasiva, como lo hago, tenemos que entender el contexto de lo que venimos estudiando. Un Moisés desde el 3:23, con un dolor en su corazón, viene con una frustración santa de decir: yo no entré por causa de pecado, ¿sí? Ni yo ni una generación también, de la cual no ingresó, a excepción de Josué y Caleb. Entonces viene Moisés diciendo constantemente: ¡Ey, pon atención! Mira que yo no entré por causa de desobediencia, que no te pase lo mismo a ti. Y aquí arranca el verdadero Shema Israel, una de las oraciones más famosas dentro del judaísmo, ¿sí? El famoso Shema Israel, lo que se entiende como oye, de la raíz Shama, que significa oír, pero algo muy interesante según la referencia Strong H8085 es que y está implícito la acción de obedecer. No es como nos dijeron nuestras madres o nuestras abuelas: a ti como que te entra por un oído y te sale por el otro. No. ¿Sí? Eso, por ejemplo, significa no escuchar. Cuando alguien te dice y tú no hiciste, uno asume que no escuchó. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien habla algo, Isaac, y obedece, significa que esa persona realmente escuchó, realmente oyó. Dentro del hebreo viene implícito el obedecer como un acto ya de haber oído, ¿sí? Y aquí esta palabra oye no para de ser repetida desde que Moisés entendió que no entraría a la tierra prometida. Y es más, él viene y dice: escucha, ¿sí? Luego, después de escuchar, ¿qué tienes que hacer? Aprendedlos. Luego dice: guardarlos y ponerlos por obra. Ya llévalos a efecto. Y es como interesante, porque uno pensaría que en cuanto uno escucha la palabra y uno tiene que obrar. Pero aquí está haciendo una diferencia. Dice: mira, escucha, apréndelo de una forma correcta, luego guárdalo, medítalo en tu corazón, mastícalo. Mastícalo. Esta palabra guardarlo no solamente es escribirlo en el corazón, en el hebreo se entiende como en tus intestinos, así dentro de ti, guárdalo, absórbelo y luego lo pones en obra. Es como que 3/4 partes de todo esto es preparación. La obra simplemente es la parte final y no la totalidad. Bien lo dice Eclesiastés, capítulo 10 y verso 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Qué quiere decir? Si yo no afilo el hacha y no tengo un buen filo, cuando yo vaya a cortar el árbol, ¿cómo voy a estar? Y ahí, ¿no? Isaac, ¿te pasó una vez tener una tijera que no corta bien? ¿Y cómo estás ahí? ¿No? Queriendo cortar y no se puede.
Lo tengo que hacer como que 10 veces corto un pedacito. Claro, Oh, 10 veces para cortar una vez. Y de hecho a veces te queda doliendo la mano de tanta fuerza que uno quiere hacer. ¿a dónde le pedí yo a mi mamá? Exacto. Entonces, acá dice, hijo, que si se embotara el hierro y su filo no fuera molado. O sea, si tú no afilas el hacha con lo que vas a cortar, hay que añadir más fuerza. Entonces, cuando uno no se prepara en la vida, uno tiene que imprimir una fuerza que no solamente que lastima el trabajo, sino que también te lastima a ti. Cuando tú no te preparas para ser un buen hijo, tú puedes tener muchas ganas de decir, yo voy a ayudar a mi papá y yo voy a imprimir todas mis fuerzas, pero si tú no te preparaste, si tú no meditaste, si tú no estudiaste y dijiste, esto es lo que agrada a mi padre, tú estás imprimiendo fuerza en un trabajo que no va a rendir frutos. Uno tiene que primero, como dijo la palabra, ¿no? Oír, aprender, guardar y luego sí poner por obra. Abraham Lincoln, que era un presidente, uno de los presidentes más famosos de Estados Unidos, tenía una frase que a mí me pareciese que la tomo de aquí. Abraham Lincoln decía, si tú me das 6 horas para cortar un árbol, 6 horas, yo paso 4 horas solo afilando el hacha. Muchos, si nos dan 6 horas para cortar un árbol, lo que hacemos es ir a cortarlo. Y pasamos todo el tiempo queriendo cortarlo, pero si no tiene un buen filo, ¿cómo voy a estar? Cansado de estar, como tú dijiste, ¿no? 10 cortes para avanzar un poquito. En cambio, ¿qué dice la Torá? La Torá dice, mira, afila bien el hacha. Y cuando esté bien cortante, cuando tú ni imprimes mucha fuerza, va a cortar un montón el árbol. Entonces, de hecho, esto es uno de los principios de un libro muy lindo que se llama Los hábitos de las personas eficientes o saludables, que es de Stephen Covey, que dice lo mismo, afila el hacha, afilemos el hacha antes de obrar, meditemos, aprendamos, guardamos, afilemos lo que el Señor ha hecho en nosotros para tener una obra sin lastimar al árbol que vamos a cortar, sin lastimar a las personas y siendo así más eficientes. Entonces Deuteronomio 5, verso 1, llamó Moisés y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos, guardadlos para ponerlos por obra. Ahora, yo me hacía una pregunta, ¿no? Y era, ¿por qué tenía que esperar Moisés 5 capítulos para hablar de los mandamientos? ¿Por qué no arrancó y le dijo, hey muchachos, listo, mira, yo se las voy a hacer corta y sencilla? Por desobedecer se arruinó todo, así que arranco. Mandamiento número 1, mandamiento. ¿Por qué Moisés tiene que dar 5 capítulos antes? ¿Por qué el Señor no arranca y en vez de estarlos con tanta cosa en Egipto, arranca y dice, olvídense de todo, mandamiento número 1, ¿por qué espera 20 capítulos de Éxodo para hablar de los mandamientos? ¿Por qué el Señor espera tanto para decir sus mandamientos? Y a mí me llamó mucho la atención de ese por qué. ¿Por qué no arranca los 10 mandamientos cuando a ti y a mí nos conoce, por ejemplo? Cuando nacimos y pum, nos pone los mandamientos. ¿Por qué razón? Y hay una historia que refleja esta verdad tan importante que me gustaría pasar a explicarles. Hay un candidato, ¿no?, que empieza a decir a la gente, vote por mí, que si yo voto, esto va a cambiar. Vote por mí porque si yo gano, esto voy a hacer. Vote por mí y empieza a hacer un montón de propuestas de campaña y la gente le aplaude. Vamos, sí, claro que sí. Entonces un hombre sabio se levanta y le dice, mira, vamos a hacer algo. Empieza a hacerlo ahora. Si usted arranca a hacerlo ahora, ya cuando llegue a la votación, usted no tiene que hacer campaña. Solito nosotros vamos a votar por usted. Pero arranque ahora a hacerlo. Y esa es una gran verdad. ¿Sí? Y el Señor la lleva totalmente a plenitud. Él no viene e impone sus mandamientos. Él primero hace. Él primero muestra lo que es. Y entonces, Él no viene a decirnos, estos son los 10 mandamientos. Él los muestra diciéndonos en Egipto, mira, yo soy el Señor tu Dios. Yo soy grande, yo soy fuerte, yo soy poderoso. No importa que estés viviendo en Egipto, no importa que seas un esclavo por más de 430 años, yo soy el Señor. El Señor viene y dice, mira, no tengas dioses ajenos delante de mí. ¿Sabes por qué? Porque no son nada y llegan las plagas. Y vimos cómo estaba la plaga del río Nilo convirtiéndose en sangre. ¿Y qué es eso? Es mostrar que el dios Num, o este dios egipcio, que era el dios de la fertilidad de los ríos, no era nadie. Después vemos las plagas de las ranas, por ejemplo. Eso fue un ataque al dios Heket, ¿sí? A este dios, a esta deidad de la fertilidad. Bueno, esto
no es nada, no es nadie. Estas ranas no son nada. Y Dios condena a esto. Está el dios Jef, el dios de la tierra con las plagas de los piojos, por ejemplo. El dios Jepri, la plaga de las moscas. Hator, Fat y Api, el dios del ganado que aparentemente protege los ganados. Nada, muerte del ganado. Imhotep, el dios de la medicina. Y el Señor ve y caen todas estas úlceras en Egipto y ninguno de estos dioses los podía salvar. El dios Nut, que es la diosa del cielo y la lluvia, la plaga del granizo. Isis, la diosa de la fertilidad, con una plaga de langostas terribles. Y esta es una de mis favoritas, el dios Ra, el dios sol que alumbran todo, y el Señor, oscuridad. Y no solamente una oscuridad, sino que dice que se sentía una pesadumbrez. Y adivinan quiénes tenían luz. Los israelitas. Eran los únicos que tuvieron luz esos 3 días. Ahora, también está Anubis, aparentemente el dios de la muerte. Y hubo la muerte de los primogénitos, excepto de aquellos que habían colocado los dinteles. ¿Qué está haciendo el Señor? Está exponiendo, está haciendo lo que Él habla. Dios primero es y luego te lo habla. Muchos dicen, es que aquí dio los 10 mandamientos. Error. Error. Ahí simplemente los puso por escrito. Acá Él te los está demostrando. Él está viviendo. Él le dice a los padres, ¡hey! Va a venir salvación con la sangre de un cordero. Aleluya. El Cordero Santo. Yo soy su salvación, dice el Señor. Pero los hijos mirarían a sus padres como instrumentos del Señor. Instrumentos al cual honrar, que está haciendo Dios, mostrando el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Papá puso la sangre, obedeció al Señor. Mi padre es un hombre sabio. ¿Eso qué es? Los mandamientos de Dios. Continuamente vemos al Señor no diciendo, sino obrando. Entonces no son los mandamientos lo que debemos mostrar, sino al Señor de los mandamientos. Por eso no es la observancia a los mandamientos, no es la observancia a ellos, sino la convicción de nuestros corazones por el Señor. El hecho ese de dejar de ser guías de turistas por Zoom, ¿no? Yo ponía un ejemplo hace algún tiempo de alguien que decía, no sabe lo que es Buenos Aires, es hermoso Buenos Aires, qué lindo el clima, la gente, no, el barrio del tango y la metrópolis, no, Buenos Aires es hermoso. Y le preguntaron a esta persona, ¿y cuándo fuiste a Buenos Aires? Y dice, y nunca fui. Esto es una postal que me dieron. Y a veces andamos así por la vida, hablando de tantas cosas y de un Dios que no hemos experimentado, que no hemos dado el tiempo para vivir, para estar con sus mandamientos, ¿sí? Que sea ese nuestro deseo, ¿sí? El realmente tener ese encuentro personal que Dios está gestando y nosotros poner de todo nuestro corazón para poder que sean sus mandamientos los que sigan estando en nosotros. Y ahora vamos a explicar qué tipo de mandamientos. Deuteronomio 5, verso 1, llamó Moisés a todo Israel y le dijo, Shema Israel, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos, guardadlos para ponerlos por obra. Y ahora vamos a explicar, porque aquí está resaltando que hay estatutos y hay decretos. Ya en el capítulo pasado habíamos dado una pequeña pincelada con respecto a este concepto que es muy interesante y que voy a pasar a explicar. El primero, que se nombra muchísimo en la escritura, es la palabra testimonios, que viene del hebreo edá y del estrón H5713, que son mandamientos de identidad, ¿sí? Estos son mandamientos que testifican de quiénes somos, a quién pertenecemos. ¿A quién pertenecemos? No sé, usted llega a una casa y encuentra, no sé, una mezuzá, una mezuzot, y la ven en la puerta. Y automáticamente ya uno sabe que en esa casa, ¿sí?, se lee Torah, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, no quiero decir que sea 100% así, pero es una idea, ¿sí? Cuando tú ves a una casa, ¿sí?, y los encuentras celebrando y que la familia, ese es el día consagrado, y muchos preguntan, ¿y tú? Me pasó en el hospital con una médica que me dijo, no, porque este viernes se reúnen los chicos. No, yo no puedo, le dije, yo tengo una reunión familiar importante todos los viernes. Y ella me mira y me dice, sí, yo también tengo la reunión familiar. Y como que me sonreía así como disimulado. Y le decía, sí, y durante el día trabajas, me dice, y le digo, no, el día yo lo uso para estudiar la Biblia. Entonces esta persona me dice, tú guardas Shabbat.
¿no? Y es una de mis maestras del posgrado en endocrinología, y le digo, ¿sí? A mí dice, yo soy judía, me dijo. Yo también guardo Shabbat, y fue una gran alegría, ¿no? Y bueno, tantas otras cosas lindas que uno puede vivir, pero son testimonios, son para ser reconocidos a quien pertenecemos, ¿está bien? Los estatutos, por otra parte, viene del hebreo hok, ¿sí? Del Strong H2706, y son mandamientos que dependen del Señor. Eso es la obra del Señor en nosotros. Si hay una palabra que pueden anotar, para mí sería promesa. Un hok es una promesa de Dios, una promesa que por ahí se cumple en el momento, está por cumplirse hasta el final de los tiempos, de la vida, pero es un hok, una promesa, es un mandamiento que depende de Dios. Y lo último, que es decretos, que es la palabra hebrea mishpat, ¿sí? Mishpat en plural en los mishpatim, ¿sí? Que es del Strong H4941, que son mandamientos que dependen de nuestras decisiones como evidencia de nuestra fe, ¿sí? Como evidencia, cosas que yo puedo hacer, ¿sí? Que yo puedo hacer para evidenciar, exhibir fidelidad ante Dios, ante los demás, ¿sí? Esos son mandamientos mishpat, y ya lo vamos a explicar. Estos hok son mandamientos que a veces nosotros no entendemos, pero son promesas de Dios, mientras que los mishpatim entonces son mandamientos que dependen de nosotros, que hay muchas cosas que entendemos nosotros y que realmente dijimos, bueno, esto es bueno, lo voy a hacer. Voy a poner un ejemplo más adelante. Entonces dice en verso 2 de Deuteronomio 5, el Señor nuestro Elohim hizo pacto con nosotros en Horeb, ¿sí? Verso 3, no con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Ahora, lo interesante es que Moisés le está diciendo esto a una generación de que muchos de ellos ni siquiera estaban, que nacieron en el desierto. Entonces, ¿cómo saber si alguien está en pacto? ¿Cómo saber si esa persona está en pacto? Pero aparentemente no estaban. Y la razón de saber que alguien está en pacto es porque está cumpliendo su parte del pacto. Y esto es un gravísimo error. Lo que se cree dentro del judaísmo, lo que es una verdad a medias realmente. Y es que porque mi padre hizo un pacto con el Señor, pues yo automáticamente estoy en ello. Y el Señor no tiene nietos. El Señor tiene hijos. El Señor no tiene nietos, el Señor tiene hijos. ¿Qué quiere decir, Isaac? Que yo sirvo al Señor, pero llega tu momento en que tú vas a tener que elegir a quién vas a querer servir, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no porque yo tenga mi relación con Dios, quiere decir que tu relación con Dios va a ser igual a la mía. Quiere decir que aunque yo trabajo sirviendo al Señor con esta profesión, por ejemplo, siendo médico, o a través de estos estudios bíblicos sirviéndoles a mis hermanos, no quiere decir que tú vayas a hacerlo de la misma manera. Lo importante sí es que tú encuentres tu encuentro personal con el Señor, a través de la manera que Dios te permita a ti. A través de ese momento, cuando tú dices, como cuando tuviste sueños, o cuando tienes esa emoción, o cuando estás leyendo la palabra y te da mucha alegría, o cuando estás viendo super libro, o estás viendo tantas cosas, que es divertido, que te alegra, cuando estás pintando algo, cuando escribes y que veo que te emocionas, que veo que te sientes bendecido. Bueno, ese encuentro personal es tuyo y nada más que tuyo, y no se parece al mío, porque Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Quiere decir que aunque Dios sea mi padre, Dios es tu padre también. No porque Dios sea mi padre, Dios es tu abuelo, por ejemplo. Te da un poco de risa, un poco gracioso, pero muchos viven así. Salomón siempre decía, tú eres el Dios de mi padre David. Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que tener una relación personal con Dios y no vivir de la relación prestada que tenía. De hecho, eso le pasaba también en el primer siglo. Acompáñame, mira Isaac, como dice en Lucas capítulo 3 y verso 7. Y decían a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, mira lo que decían ellos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que el Señor puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Muchos se confiaban, como eran descendientes de Abraham, que ya está, no importa si creo o no creo en el Señor, si obedezco o no obedezco al Señor, si le sirvo o no le sirvo. Es como que, bueno, no importa, una vez alguien de mi familia sirvió al Señor.
Y eso es suficiente. ¿Será suficiente, Isaac? No es suficiente, claro que no. Por eso dice que aún de estas piedras podría darle hijos a Abraham. ¿Está bien? Mira lo que dice el verso 4. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor, porque vosotros tuviste temor del fuego y subisteis al monte, dijo. ¿Tú te acuerdas cuando estudiamos en el curso básico ese aspecto de por qué tuvieron temor el pueblo? ¿Por qué razón? Sí, lo sé. ¿Por qué? En truenos, les hablaba Dios. Así es. ¿Te acuerdas que sonaba? Sí. Y sonaba, y todo eso, ¿no? Porque a veces uno escucha esta parte y dice, tuvieron temor, ay, qué miedosos. Pero realmente fue un momento tremendo el que vivieron. Y hoy quiero mostrarles esta parte, un pequeño video corto, que lo van a poder encontrar ya en la página de Generación Desafiante, de ese momento en Horeb, que es tan precioso. La verdad que es una bendición para mí ahora podérselos mostrar. Y bueno, quiero compartírselos en este momento. Yo soy el Señor, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Elohim en vano, porque no hará por inocente al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para el Señor tu Elohim. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces espero que con esta representación, ¿no?, podamos entender por qué el pueblo tuvo temor. Justamente es por esto, ¿no? El Señor se mostró como lo es, un Dios grande, fuerte, poderoso, inmutable, inconmovible. Él es el todo del todo. Y así se presenta el Señor y les muestra los mandamientos, al menos los primeros 10, porque después de eso tuvieron temor y no quisieron escuchar más. Pero bueno, por eso esta generación desafiante está aquí, ahora en el mismo lugar donde tuvieron temor, ahora para acceder confiados a este lugar de gracia, a este lugar de misericordia que el Señor nos ha dado. Ahora mi pregunta es, ¿ya oímos las palabras del Señor? Ahora debemos aprender para guardar y poner por obra. Ahora, ¿cómo aprender? Si yo les preguntara a ustedes, amados hermanos, ¿conocen al menos los 10 mandamientos? Alguien dijo un comentario hace unos días, si tan solo estos 10 mandamientos fueran puestos por obra, tal vez no todos los demás, porque aún 10 significa plenitud, totalidad, y aún dentro de estos 10, estudiaremos después, se resumen otros 2, pero lo que digo es, ¿qué diferente fuera nuestra vida y nuestra sociedad si se respetaran estos 10 mandamientos? Claro que sí. Ahora, mi pregunta es, teniendo esa convicción, que todos me podrían decir, claro que sí, ¿no sabemos los 10 mandamientos?
Si yo te digo, vamos, dale, arranca, 10 mandamientos, ¿lo sabemos realmente? Pero no te preocupes, que por eso estamos aquí, compañero de estudio bíblico, para aprender juntos. Y he pedido permiso porque voy a enseñar estos mandamientos como lo aprendí con mi hijo, los 10 mandamientos. Acércate un poco si quieres, hijo, para acá, vamos a repasarlo los dos juntos, ¿sí? Y vamos a empezar entonces con los 10 mandamientos. Mandamiento número 1. ¿Qué significa? Dios es el primero. Dios es el primero, perfecto. Entonces, el primer mandamiento, creer en el Señor y que Él es y no hay nadie fuera de Él. Mandamiento número 2, que se parece a este hombrecito, ¿no? Que con el cuerpo hace un 2. ¿Qué significa este mandamiento? No adorarás ídolos. Exacto. No te inclinarás. Exacto. No tendrás otros dioses, no te inclinarás, no les servirás. Perfecto. Este número 3, que es como una boca que se hace un 3 en la punta. No dirás el nombre del Señor en vano. Perfecto. No tomarás el nombre del Señor, tu Elohim, en vano. Muy bien. ¿Y el mandamiento número 4? ¿Qué era el mandamiento número 4? Este te encanta. ¿Por qué te encanta este? ¿Por la animación? Shabbat. A ver, Sí. comparto la Sí, animación sí, con todo. hazlo. Ahí va. A ver, dale tú si quieres el clic aquí. Sí, Ya, despacito aquí. A ver, dale ese clic una sola vez. Ahí está. Es una silla que está dando la vuelta. O sea que el cuarto mandamiento, ¿qué es? Guardar el día de reposo. Muy bien, una silla que te sirve para reposar, para descansar, guardar el día de reposo. Muy bien. El quinto mandamiento, este 5, ¿qué es? Obedecerás a tus padres. Muy bien, honrarás a tu padre y a tu madre. Muy bien. El mandamiento número 6, que parece una bomba. No matarás. No matarás. Muy bien, no matarás. Mandamiento número 7, este corazón roto. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Muy bien. El mandamiento número 8, a ver, antes de que salga, ¿de qué te acuerdas del mandamiento número 8? ¿De qué dibujito? El ladrón. El ladrón, perfecto, muy bien. ¿Por qué? El ladrón es porque el antifaz tiene esta forma del 8, ¿sí? Esta forma del 8. Está bien, no robarás. Muy bien. El mandamiento número 9, ¿de qué te acuerdas? De la serpiente. De la serpiente envuelta en ella misma, ¿sí? La serpiente se envuelva en sí misma y se destruye. Es ese 9. ¿Qué era el 9? No mentirás. No mentirás, no levantar falsos testimonios. Y el número 10... No codiciarás. No codiciarás, esa persona que sale de esa puertita y mira. ¿Sí? Dice la palabra que si no nos hacemos como niños, no podremos heredar el reino de los cielos. Así que podamos tomar este momento, grabarlos en nuestra mente como un niño. Ya oímos, ahora estamos aprendiendo. Bueno, es momento de guardar en nuestros corazones. Y para guardar, ¿sí? Para que sean escritos, en hebreo se entiende como que en los intestinos se guardan, donde se absorbe todo. Para absorberlos hay que masticarlos. Hay que masticar los mandamientos, hay que deglutirlos, hay que hacerlos parte nuestra y tienen que ser absorbidos aún hasta las partes más pequeñitas. Y por eso vamos a empezar a estudiar los mandamientos tal vez más despacio, porque soy yo y lo reconozco que a la hora de comer soy un voraz comiendo y mi esposa siempre me dice, Lincoln, come más despacio. Mastica 25 veces. Así es, mastica 25 veces. Bueno, vamos a cumplir eso ahora estudiando los mandamientos. Vamos a ir poco a poco desmenuzando cada uno de ellos. Y antes de arrancar, sí, decirles algo muy, muy importante. Dos cosas realmente. La primera, que estos 10 mandamientos, según enseña la tradición, en una tabla estaban 4 mandamientos. Desde el Señor es primero, no adores otras imágenes, otros dioses, no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano y guardar el día de reposo, estaban en una tabla, como considerándose que eran mandamientos para el Señor. Mandamientos de nuestra relación, de cómo amar al Señor con nuestras fuerzas, con nuestro ser, con nuestros recursos. Y otra tabla contenía 6 mandamientos. El de honrar padre y madre, no matar, no adulterar, no robar, ¿sí? No mentir y no codiciar. Como mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo, de cómo amar nuestro prójimo. Entonces, en una tabla, cómo amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros recursos, con toda nuestra mente, con toda nuestra nafsheja, con nuestra alma, nuestro ser, nuestro aliento, con todo lo que somos. Y en otra, cómo amar al prójimo.
¿Quién dijo también eso? ¿Quién resumió a los mandamientos diciendo, ama a Dios, primeras 4 tablas, y ama a tu prójimo, segundas 6 tablas? Pero eso lo hablaremos más adelante. Si antes también de arrancar con esta serie, quiero decir a la hermosa comunidad a la cual soy su siervo, uno en primer lugar y hablarlo a mí dentro de unos años. Si dentro de Dios me da vida y dentro de 10, 15, 20, 30 años, Lincoln, tú escuchas este mensaje, no te sientas mal por si algunas cosas de las que dices tal vez están como borrosas. Porque ahora en parte sabemos como quien vea un espejo, pero muy pronto veremos cómo ve cara a cara, cómo serán conocidos. Esta es mi apreciación con respecto a los mandamientos. Estoy sujeto a corrección en amor, como siempre lo digo, pero es lo que hasta ahora el Señor me ha permitido ver. Tal vez hay otros que ven mucho mejor que yo y que tal vez pueden hasta guiarme. Bueno, ahora sí, arrancando con esto, tenemos que recordar que vamos a estudiar 3 cosas. 3 cosas. Primero, los ediot, ¿sí? Las edad, lo que eran los testimonios, ¿está bien? Estos mandamientos de identidad que testifica de quiénes somos, no lo olvidemos. Los estatutos, que son los hok, son los mandamientos que dependen del Señor, es la obra del Señor en nosotros, son esas promesas. Los mishpat o los mishpatim, que son los decretos, que son mandamientos que dependen de nosotros como una evidencia de lo que Dios ya hizo. Lo que Dios ya hizo en nosotros. Y para tener un ejemplo de esto, vamos a empezar con el primero, con un hok. Y vamos a ir a Jeremías capítulo 33 y verso 25 que dice: Así ha dicho el Señor, Adonai, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo no sé ustedes, pero cuando yo leí esto, me caló el corazón. Volvamos a leerlo, ¿les parece? Miren esto. Así ha dicho el Señor, si no permanece mi pacto con el día y con la noche, o sea, solamente cuando deje de existir la luz del día y la noche, si no he puesto leyes del cielo y de la tierra, si en algún momento deja de haber estaciones, si en algún momento deja de haber nubes, si en algún momento la tierra se detiene, entonces desechará la descendencia de Jacob y de David. Mientras eso pase, él no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo podríamos? Por eso está tan equivocada la teoría del reemplazo. Aquí lo dice. Ahora, esto justamente dice que esta palabra leyes es la palabra hok, que ahora ya sabemos, es un mandamiento que ¿de quién depende? ¿De quién depende que salga el sol? ¿De quién depende de que se abran las nubes del cielo? ¿De quién depende? De Dios. Ahora, este hok, esta promesa que hace Dios, dice, porque haré volver a sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Entonces, el que haga volver los cautivos, ¿es un mishpat o es un hok? Es un hok. Es una promesa de Dios, es un mandamiento que Dios va a realizar, que Dios está haciendo y que hizo a través de su Mesías, de su Mashiach, de su ungido. ¿Se entiende? Entonces, este es un mandamiento, sí. Ahora, ¿podemos cumplir nosotros este mandamiento? Y no, es un hok, es una ley, es un mandamiento, pero para el Señor se santifica, el Señor muestra cuán fiel es. Miren lo que dice Salmo 81 para poner un ejemplo ahora de los 3 que estamos hablando. Ya que estamos en Rosh Hodesh, dice, tocad la trompeta en la nueva luna en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Ahora, la luna nueva, ¿sí? Este momento del inicio del Rosh Hodesh, ¿de quién depende? Dice que es estatutos de Israel, o sea, ¿nosotros lo hacemos? ¿O es algo que ya vimos recién que él hizo pacto, hizo ley con el cielo y con la tierra? Es un hok. ¿Ven? Es un hok, es una promesa. Así como sale el día cada vez y es una promesa de Dios, su misericordia, también el Rosh Hodesh es un mandamiento que tenemos que observar. Así que bendigo a los que están en los grupos enviando y recordándonos siempre el oír el sonido del shofar. Porque estatuto de Israel, ordenanza del Elohim de Jacob, del Señor de Jacob. Y ahora,
ahí es una mishpat, por ejemplo. Claro que sí, ya salió la luna y bueno, hago mi parte también, ¿no? Tocar la trompeta, el escuchar el sonido del shofar, en el meditar, en el volver, eso es realmente una mishpat que yo puedo cumplir. Claro que sí, entonces qué hermoso. Ayer fue un Hok Mishpat. Hubo luna nueva, gracias Señor. Pudimos tocar el sonido de la trompeta acá con mi familia, ¿sí? Pudimos escuchar el sonido de la trompeta, claro que sí, fue una bendición. Ahora, esto lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Cuando él es reconocido, les voy a contar esta historia. Un hijo, ¿sí? Favorito de su padre, es vendido por sus hermanos y es llevado lejos. Y allá lejos, donde no es reconocido en su casa, se hace famoso. Se toca shofar, se toca trompeta, toda rodilla se dobla y reconoce que Él es el Señor. Y muchos dirían, ahí ya me confundí, ¿estás hablando de Jacob, de su hijo José, o estás hablando de Yeshua? Y bueno, eso es un remés, eso es un sot, ese es el nivel profundo de la palabra de Dios. Por algo, al Mashiach lo conocen como el Ben Yosef, como el hijo de José, ¿sí? Y así como le pasó a José en Egipto, donde se hizo famoso, aunque tenía traje egipcio, y sus hermanos lo reconocieron y se postraron al sonido del shofar, de igual manera nuestro amado Rey Yeshua, claro que sí, de igual manera es consagrado, toda rodilla se dobla ante él al sonido del shofar, al sonido de la palabra de Dios, del mensaje que sale de la boca del Eterno. Eso es un edut, un ediot, un testimonio. Entonces aquí vemos que son tres cosas este mandamiento. El Rosh Hodesh cumple tres cosas. Número uno, es un hok, porque Dios nos dio la oportunidad de ver la luna nueva. Dos, es un mishpatín, porque nosotros tocamos la trompeta, escuchamos, reflexionamos. Y número tres, porque cuando yo escucho que hay alguien que está escuchando el shofar un día, como hoy, por ejemplo, es porque realmente es un israelita entre los 4 puntos de esta tierra, que está disperso, pero que está siendo reconocido por el Mesías Israel y está volviendo a casa. Verso 6, Deuteronomio 5, yo soy el Señor, tú Elohim, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y a mí esta parte con mi esposa, con mi hermosa esposa, estábamos meditando en la mañana y caían lágrimas en nuestros ojos, ¿no? De este concepto de que dice, yo soy el Señor, tú Elohim, ¿sí? El mandamiento es para ti. El mandamiento es para mí. No dice, yo soy el Señor, el Elohim. Dice, yo soy tu Señor. Es un mandamiento personal. No dice, Isaac, yo soy el Señor, el Dios de tu padre. No dice, yo soy el Señor, tu Dios, tu Elohim. Él quiere tener una relación personal contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Y eso me encanta del Señor. Quiere algo. Y me impactó y le decía a mi esposa entre lágrimas esto, ¿no? Dice que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, si lo ponemos a pensar bien, no dice yo soy el que creó los cielos, ¿no? ¿Cómo arranca Génesis, Bereshit? Bereshit bara Elohim, ¿no? ¿No? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es más increíble, Isaac? ¿Crear los cielos sobre ti y la tierra o sacarlos de Egipto? ¿Qué es más impresionante? Es difícil. Claro. Pero crear los cielos y la tierra es mucho más difícil que simplemente sacarlos de un lugar. Ahora, mira que el Señor les dice, o la forma en cómo se presenta, no les dice, mira, yo soy el que hace un bebé en el vientre de su madre, yo soy el que extiende los cielos, como dice Isaías 44 y 45, yo soy el que desvanece la sabiduría de los sabios, ¿sí? Yo enderezo. El Señor no dice eso. Dice, yo soy el que te sacó de la tierra de Egipto. Dos cosas. La primera, entre tantos dioses que puede haber en estos tiempos, desde la ciencia, muchos dicen, no, es que la creación de los cielos y la tierra es por tal teoría. No, la creación de la cielo y la tierra es por tal teoría. Pero entre todas esas teorías, entre todos esos dioses, ¿quién con certeza sabemos que es el único Dios que sacó a Egipto de Israel? Podríamos decir que esos dioses de las naciones, que Buda, que el Hare Krishna, que tantos dioses, ¿sacaron a Israel de Egipto? No, solamente Elohim.
Ahora, el segundo punto, y era el que hablábamos con mi esposa, es que Él dice, yo te saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí? El Señor habla en nuestro idioma. El Señor habla de nuestra realidad. Él viene y se presenta y no dice, yo soy el Dios que hice cosas increíbles y que he hecho tantas. Él dice, yo soy el Dios de tu realidad. Y así se presenta el Señor. El Señor primero nos saca de Egipto, nos ama, nos limpia y luego se dice, bueno, quiero presentarte mis mandamientos, pero primero se presenta a Él. Primero Él hace algo por nosotros y eso a mí me encanta. ¿Por qué? Porque Él se presentó a mí diciéndome, yo soy el Señor, tu Padre, que te ha amado y por eso me llamas papá. El Señor se presentó a mí como lo que yo más necesitaba, como lo que yo más anhelaba. Él no se presentó a mí como el Señor, el grande, el que hizo tantas cosas. Él se hizo lo más pequeñito, se hizo un malhut. Él vino pequeñito a mi mente y mi raciocinio tan débil y vino y dijo, mira, esto que tú necesitas, yo lo soy. Yo soy el Señor, yo soy tu Padre, yo te he amado con amor eterno. El Señor viene a nuestras realidades. Y el Señor dice, yo soy el que te ha amado cuando otros te desecharon. Yo soy el que ha estado contigo en cada momento de dificultad. Esa vez que perdiste a ese familiar, la vez que fuiste rechazado, la vez que fuiste olvidada o olvidado. En ese momento he sido yo. Para nosotros que ha sido tan terrible aquellos momentos, Él dice, yo soy quien te ha amado. Por eso me llamas tu amado. El Señor se acerca a nosotros y nos dice, yo soy tu defensor, el que te cuida como la madre cuida a sus polluelos. Yo soy el que te he guardado bajo mis alas. Por eso yo soy tu Elohim, tu Shikenu. Yo soy tu Señor. El Señor viene a nuestra realidad y dice, eso que tú has padecido, yo soy la solución. Y luego de que Él nos rescata de allí, nos dice el mandamiento. Deuteronomio 5, verso 6. Yo soy el Señor, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, esto está tomado según la referencia de Éxodo 22. Y esta es una declaración autoritaria. Aquí el Señor a nadie le vino a preguntar. Esto no es una pregunta. ¿Será que yo soy el Señor? ¿Crees tú que yo soy el Señor tu Dios? Él no dice, ¿crees tú? Él que dice, yo soy. Yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto. A mí me llamó mucho la atención, porque este primer mandamiento como que no se entiende. El primer mandamiento es yo soy el Señor tu Dios, y se entiende como cree que yo soy el Señor tu Dios. Pero ¿cómo puedo creer que es el Señor mi Dios, pero si Él no me está preguntando? ¿Se dan cuenta que Él dice yo soy? Él no te está preguntando, ¿crees en mí? Él te dice yo soy el Señor tu Elohim. Y a mí me llamó mucho la atención y les quería compartir un manuscrito. Este es el Sefer HaChinuch, o el libro de la instrucción. Ahí arriba les puse la referencia por si alguien se siente interesado en poderlo checar, donde están las referencias a los 613 mandamientos que compiló Maimónides alrededor del siglo XII. ¿Está bien? Lo cito no porque esté de acuerdo con Maimónides o porque querramos estudiar con Maimónides, sino porque es el pensamiento más cercano que tal vez podamos tener con respecto a ciertos pensamientos de la época. ¿Está bien? Y preferiría tenerlo más cercano que tengo al siglo I, y en este caso es Maimónides. Y aquí Maimónides, también conocido como Rambam, justamente dice la aclaración, dice, los mitzvot hizo la primera mitzvah y dice, yo soy el Señor, tu Elohim. Y miren, dense en cuenta que justamente cita Éxodo 2.2 y Deuteronomio 5.6, que es lo que nosotros estamos citando. ¿Está bien? Y este mandamiento se entiende, y miren lo que dice aquí, con creer en la divinidad. O sea, este mandamiento está literalmente creyendo en el Señor, creyendo en el Señor. Pero si se dan cuenta, no se lee como un ofrecimiento, sino como una declaración autoritaria. Pero entonces, yo aquí les quiero preguntar a ustedes esto, y es, creer en el Señor, ¿es un hok, mandamiento que depende del Señor, o es una mishpat, un mandamiento que depende de mí? Entonces pensémoslo por un momento. Les pido que meditemos juntos algo que siempre ha sido como una de las grandes preguntas de la vida nuestra. O sea, yo creo en el Señor,
porque, no sé, porque yo era mejor, porque a mí me criaron, porque mis padres eran pastores, o siervos, o sacerdotes, o era gente consagrada, o porque simplemente Dios fue por mí. O sea, ¿cómo sabemos eso? Porque esta declaración de creer en el Señor, en este caso, yo repito, es una declaración autoritaria. Es un acto decisivo para una persona. Es prácticamente no te da tiempo para pensar. Si no, veamos al apóstol Pablo. A ver, pensemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se le dijo en el camino a Damasco. Se le apareció el Señor y el Señor le dijo, bueno, ahora te voy a dar chance, tú fíjate si crees en mí y bueno, luego hablamos. El Señor le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Yeshua, el que tú persigues. ¿Y sabes qué le dice? Ponme atención, ¿qué quieres que haga? Bueno, levántate, entra a la ciudad y allá se te dirá lo que debes hacer. O sea, no vemos a un Pablo preguntándose. Es una declaración autoritaria y Pablo le dice, tú obedece. Y basta, y dice que 3 días no come, no bebe, está angustiado, ciego. Llega Ananías, que cuando Ananías, eso es algo para mí tremendo, Ananías huye de Pablo, de Saulo, de Tarso, desde Jerusalén a Damasco. Y allá diciendo él, ahora estoy seguro, ya me aseguré, ya estoy libre de Pablo, de repente viene el Ruaj y le dice, mira, tienes que ir a buscarlo a Pablo. No, pará. Yo vengo huyendo de Pablo, ¿cómo que lo voy a buscar? Y me encanta porque cuando le llama la atención el Señor le dice, tú también, o sea, esto no es y perdón si es mi interpretación personal, por eso arranqué estoy pidiendo disculpas, ¿no? Pero es mi interpretación personal. Al menos yo no creo en el aspecto del libre albedrío. Yo creo que Dios te separa, Dios tiene una misión y aún a pesar de nosotros, Él lo va a hacer. La obra que Él comienza, Él la va a terminar. Si Dios te usó, si Dios te eligió, el barro no le puede decir nada al alfarero. Y ahora viene este hombre Ananías queriendo tomar sus propias decisiones y el Señor le dice, tú vas a ir a la casa de Pablo. Va con temor y me encanta. No sé si ustedes han leído esa parte, cuando le dice Ananías a Pablo con mucho temor y entra y le dice, hermano Pablo. ¿Cómo le dice hermano Pablo? Claro, le tiene tanto temor que yo entiendo que dice como hermano Pablo. ¿No? El Señor Yeshua me ha enviado como desde la puerta para ver si realmente sigue siendo el mismo asesina creyentes de Yeshua, y ahí recibe la vista. Y le dice, y este es instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, presencia de los reyes y de los gentiles, ambos de los hijos de Israel. Y tú no ves al apóstol Pablo diciendo, será Señor, Padre, mándame una confirmación. Es algo autoritario. ¿Saben? Y los que hemos tenido ese momento cuando el Señor sale a tu encuentro, es como, wow, no tienes tiempo para decidir. Si no me creen, vean a Abraham. ¿Cómo fue con Abraham? ¿Será que Abraham fue y buscó al Señor y sacrificó a su hijo para que Dios lo escuchara? ¿O fue que el Señor salió a ese encuentro? ¿No es Dios siempre primero? ¿No es Dios el que sale al encuentro? Diciéndole, yo soy el Señor tu Dios, sal de la tierra, deja tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Realmente el hombre tiene la capacidad de elegir? Le decía a mi esposa. Y obviamente, vuelvo a repetir, y quiero ser enfático, es mi pensamiento. Pero yo creo que el hombre no puede decidir. No sabe decidir. ¿Por qué lo digo, familia? Porque cuando estudiamos Apocalipsis y vimos 1000 años de reinado en el Señor, 1000 años de reinado de Yeshua, 1000 años viendo al Cordero pastar con el león, 1000 años de ver al niño en la cueva de la víbora y no, o sea, 1000 años de eso. ¿Y qué pasaba con las naciones que cuando Zacarías 14 dice que fueron y se levantaron contra el Mesías y se arrepintieron y Dios les dijo, tienen que venir a todas las festividades, específicamente a la de Sukkot y van a estar acá? O sea, todo esto, esas generaciones de 1000 años, dice que al finalizar los 1000 años, ¿qué hicieron? Se levantaron en contra del Señor. Vamos, ¿en serio? Dale, flaco, 1000 años que viste un reinado por fin sin corrupción. Por fin un rey justo. Y te quiere levantar contra él. 1000 años. Y no aprendemos. Por eso yo creo que si Dios no saliera a nuestro encuentro, si Él no nos eligiera, si Él no hubiera puesto su ruaj en nosotros, como Sodoma y Gomorra hubiésemos sido, porque somos animales irracionales vendidos al pecado y a la maldad. Es Dios, para mi parecer, el que va en contra de toda norma, va en contra de la naturaleza, nuestra naturaleza, hacer su voluntad. ¿Y no me creen que va en contra de naturaleza? Miren lo que dice Romanos capítulo 11 y verso 24. Tú,
Por naturaleza eras una rama cortada de un olivo silvestre. Ya está. Tú no eras un olivo bueno. Saliste silvestre. Listo, ya está. Eso es natural. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza, al injertarte en un árbol cultivado. A ver, ¿quién de ustedes dijo, ay, yo soy un árbol silvestre, una rama, me voy a sacar automáticamente yo y yo solito me voy a colocar en el árbol? Claro que no. El Señor va en contra de la naturaleza, va en contra de nuestra naturaleza. Ahora, las ramas estaban diciendo, elígeme a mí, elígeme a mí. No, no, elígeme a mí. No, no, elígeme a mí. No, el Señor, porque es Dios, porque es Elohim, porque Él hace y ¿quién le puede decir que no? Eligió a esa rama. La eligió y la colocó en ese árbol. Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol que pertenece. Ahí está. En contra de lo natural. No eres tú ni yo. El Señor tomando el control como toma el control de los cielos, del sol, de las estrellas. Esto no vislumbra acaso que es un clarísimo hok el creer en el Señor. ¿O es una mishpat que depende de ti y de mí? Entonces depende de ti y de mí el ser injertados. Depende de ti y de mí el creer en Dios. Depende de nosotros entonces creer. Depende de nosotros. Imagínense si dependiera de nosotros y no fuera algo divino. Entonces son mis méritos propios, que yo soy muy inteligente. Y los que no entienden el mensaje es porque son unos ignorantes. Cuando el Señor buscó pescadores, buscó obreros y desechó a los sabios. Ahora, mira lo que dice Juan 6, verso 29. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. A ver, vamos a ver cuál es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Crees en Yeshua? Sí, es que yo ese día que yo creí, bueno, no es tu obra. Wow. No, es que el día que yo levanté mis manos en el culto y me bauticé, no es tu obra. No es tu obra. Es la obra de Dios. Dios hizo que creyeras. Dios hizo que realmente tú creyeras en el que Él ha enviado. Ahora, aquí hay algo interesante, porque no se entiende en el castellano mucho, pero mira cómo lo dice en el griego. Estoy leyendo el interlineado bizantino, por si a alguno le interesa. Y aquí hay una preposición llamada gina. Y gina me encanta porque nosotros siempre lo leemos de otra manera, pero en el griego se entiende para qué. Esta es la obra de Dios para que creamos que Yeshua es el Señor. Esa es la obra de Dios. Ay, yo creo en Dios porque me arrepentí. Y, lo hiciste solo, tú te arrepentiste. No vino el Señor, no roció su Espíritu Santo sobre ti. No te eligió. Tú te elegiste solito y ya vio que tú te elegiste, entonces dice, esto lo voy a agarrar. Lo mismo le dijo Pablo a los romanos, en Romanos capítulo 6 y verso 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Vamos a leerlo otra vez. Verso 18. Libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Viniste a ser. Yo vine a ser. Se me preguntó. Ahí dice que Dios me estaba preguntando a ver si cuando yo le avise, cuando yo creía. Él te liberó, no te preguntó, pasaste a ser. Eso es una voz pasiva. Fuiste librado. ¿Quién decidió ser libre del pecado? ¿Tú, hermano? ¿Yo? ¿Yo decidí un día ser libre del pecado? ¿Nosotros lo hicimos? ¿No fue necesario ver la sangre rociada? Que el Ruaj venga sobre ti, que te redarguya el pecado de juicio y de verdad. De hecho, el apóstol Pablo también se lo dice a los Gálatas. En Gálatas, capítulo 4 y verso 1 dice el apóstol Pablo, viene caliente el apóstol Pablo con este tema, y dice, solo quiero que me contesten esto. ¿Recibieron ustedes al Ruaj HaKodesh por guardar la ley? Claro que no. Lo recibieron cuando creyeron en el mensaje. Ay, es que yo ya guardo Shabbat, ay, qué bueno que yo ya soy. Los mandamientos simplemente son la expresión de la salvación que Él hizo ya. ¿Cómo nos salvó? Cuando creímos en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en el cual no hay otra salvación sino en Él. Solamente en Él hay salvación. Ahora, ¿quién hizo que creyéramos en Él? El Señor.
Las obras son una expresión de lo que ya se hizo en nosotros. El que hizo nos instauró en la muerte del Mesías su plan. Ahora hay que seguir el plan. ¿Cuál es? El que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, aún el hecho de que aún nosotros exhibamos fidelidad depende del Señor. Depende del Señor. Hemos recibido cuando hemos creído en el mensaje. ¿Está bien? Hemos creído en el mensaje. Ah, no, hermano. Ahí dice que la persona tiene que creer en el mensaje. Entonces, si tiene que creer, depende también de la persona. ¿Eso piensas? Bueno, vamos a entrar a este concepto muy claro en Filipenses capítulo 1 y verso 29. Lee conmigo, dice así. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. O sea, ¿tú creíste por quién? Es que yo creí en el mensaje, entonces algo cambió en mí, entonces en mi inteligencia, claro, como yo hablo griego, hebreo, inglés y tuve una experiencia y me fui muchos años de misionero, entonces por eso que yo recibí el Espíritu Santo. Recién lo leímos en Gálatas 4, no fue por eso que recibiste el Espíritu Santo. Las obras son una consecuencia de lo que Dios hizo en ti. Acá dice que a nosotros se nos fue concedido el creer. Creer en Dios, entonces, ¿es un hok o es una mishpat? Creer en Dios, ¿es algo que conseguiste tú mismo porque eres muy inteligente, yo mismo porque soy muy ungido? ¿O es una obra exclusivamente de Dios? Dios nos ha dado el don de creer. Ahora, una pregunta válida es, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué yo en mi casa y por qué no a mi hermano? ¿Por qué no a mi mamá? ¿Por qué no a mi papá? ¿Por qué a mí y por qué no a los demás? Esa es una pregunta válida. La primera respuesta humana es porque es un hok. ¿Qué quiere decir? Usted teme y tiembla, hermano. Está en Dios salvar. Si Dios eligió a usted, dele gracias, teme y tiemble. Y no, ¿y por qué al otro no? ¿Por qué al otro no? Yo les voy a poner un ejemplo que se lo ponía a mi esposa en la mañana. Yo le decía a mi esposa, si hay 2 condenados a muerte, mañana mueren los 2 a la silla eléctrica. Mañana mueren. Listo, está. Los 2 mataron, hurtaron, robaron, están condenados a morir los 2. Y el juez decide darle una prórroga a uno de los 2. A uno de los 2. Le da una prórroga y no lo va a matar automáticamente. Le da una oportunidad y lo saca. Mi pregunta es, ¿el juez está siendo injusto con el otro que está muriendo, que está condenado? No. ¿Por qué? Porque merece morir. Los 2 merecen morir. Que sea favor y gracia con uno, no está siendo injusto con el otro. Porque el otro merece morir. Ese es un pensamiento humano. ¿Sí? Ese es un pensamiento humano. Y lo otro es de Dios. Qué bueno que es de Dios, hermano. Qué bueno que está el de Dios elegir. Y entonces los otros, hermano, usted teme y tiembla, hermano. Tememos y temblemos ante el Señor. Qué bueno que nos ha elegido. Qué bueno. Y yo amé a Jacob y deseché a Esaú. Ahora, usted se siente en capacidad como Job de empezar a reclamar, hágalo. Y léase Job 35 para que vea y que le responda como él le respondió. Abrí los cielos, ¿dónde estabas tú? Creé todo de la nada, ¿dónde estabas tú? ¿Qué le va a decir el barro al alfarero? ¿Qué debemos hacer nosotros, hermano? Orar. Rogarle a Dios para que tenga misericordia y despierte el espíritu de las personas. Despierte. ¿Sí? Despierte. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo va a pasar eso? Y puede ser mañana, puede ser dentro de un mes, puede ser que este Hok aparezca dentro de un año, o puede ser como el hombre que estaba muriendo en la cruz con el Mesías, como Dimas, tal vez antes de morir. Y con eso debemos estar agradecidos con el Señor. Si las personas que amamos no están ahora con nosotros o no entienden el mensaje, yo le decía a mi esposa con que lo entienda antes de morir. Ya le doy gracias al Señor. No significa que no ore, que no ayune, que no entregue mi vida, que no sea un buen testimonio, que no me dedique a amarles primero y luego alabarles. Eso no quiere decir. Quiere decir que es un hok de Dios. Y no quiere decir que yo no haga nada. Quiere decir que debo de estar frustrándome y persiguiéndome, diciendo, ay, es que yo no soy un buen testimonio, es que yo. Hermano, no somos tan grandes.
No somos tan grandes, de nosotros no depende la salvación, depende de Dios, es un hok de Dios que la gente crea en Él, gracias por lo que está haciendo, porque Dios lo decidió. Escuché un comentario de alguien que decía, había un hermano que se había convertido hace un día, el día anterior le había dado su vida al Señor, y entonces quería hablar algo y alguien como que lo quiso callar, y qué va a saber si tiene un día de convertido. Y este hermano hizo un comentario muy lindo, dijo, si él se convirtió, Dios habita en él. Y si Dios habita en él, si el Señor de los cielos está en él, es suficiente para que sea escuchado. Es suficiente para oírlo, porque ya Dios habita en él. Entonces seamos cuidadosos de eso, ¿sí? Ahora, la segunda interpretación que les quería comentar es que, ¿por qué te eligió? Algunos me han preguntado, hermano, ¿y por qué me eligió? ¿Por qué me eligió? Y la respuesta es, y bueno, ¿quién le puede decir algo a él? Pero yo creo que la respuesta puede estar en 1 Corintios 1, verso 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Algunos, si se sienten identificados, pueden dar un visto. Que no soy muchos sabios, visto, según la carne, ni muchos poderosos, visto, ni muchos nobles, visto, sino que lo necio, 2 veces visto, del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil, ahí estamos, del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte y a lo vil del mundo y lo menospreciado, acá estamos, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, si existe alguna razón, hermano, por la cual Dios nos eligió, fue por esto, porque éramos viles, menospreciados, para demostrar su poder en nosotros, para que no quede duda del testimonio que seremos ante los demás, para que nadie pueda decir, no, lo que pasa es que como era buenito, porque era buenita, no. Así que yo sé en el momento que Dios me eligió, hermano, y es momento de recordar cuál fue el momento que Dios nos rescató, que Dios nos eligió. No nos eligió en el mejor momento, sino tal vez en el peor. Entonces, para dejar esta idea, creer en Dios, más que un mandamiento que cumplir, una mishpat, es una promesa que esperar, un hok. En Dios está el salvar y en nosotros el ejercer misericordia. Nosotros solo expresamos lo que Él hizo en nosotros. Y aún esa expresión de fidelidad que llamamos fe, le pertenece a Dios. ¿Vieron lo que dice Deuteronomio 32:4? Dios es la emuná. El Señor es la fidelidad. Y bueno, justamente para profundizar en estos temas de los mandamientos estamos aquí. Esta es mi humilde interpretación. Esto tiene que traernos a nosotros calma, paz, tranquilidad y dejar que Dios obre, porque a veces por andar apresurados en el tiempo del Señor, a veces lastimamos a las personas y nos frustramos. No es que yo ya le hablé de la palabra y no entendió, es que yo ya le mandé un videíto de un estudio bíblico y no lo vio. Ay, hermano, es que yo ya le pasó esto y le pasó lo otro y no entiende. Hermana, hermano, tengamos paz. Es un hok, es una promesa de Dios de que Él va a abrir sus ojos, no tú ni yo. Sigamos orando, amando a las personas, ¿sí? Y alegrémonos cuando veamos el milagro de que Él abra nuestros ojos. Deuteronomio 5, verso 7, segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Y parece que fuera sencillo, ¿no? No pongas delante de mí algo, ¿no? Y alguien me dijo, hizo un comentario de, bueno, entonces pongo el santito a los lados. Y no, porque Dios está en todas partes, en primer lugar. Y en segundo, porque la palabra delante, en hebreo, es la palabra panim, plural, que significa cara. ¿No? Caras, como tal, esta es una palabra hebrea típica para ejemplificar que a veces en hebreo hay ciertos conceptos que no se puede traducir como tal al español, ¿no? Al castellano. Pero bueno, panim, cara. No tendrás dioses delante, en mi cara, ¿sí? Se puede entender, no me pongas cara, de hecho. Entonces muchos dicen, no, es porque como Dios es invisible, yo de esta manera asumo. Bueno, Dios te está diciendo, mira, no me pongas cara, no me pongas formas. No pongas formas, porque yo no soy como tú crees. No me pongas límites, porque yo soy el Señor. No me parezco a nada de lo que tú crees. Simplemente quiero que sepas que yo soy el Señor.
Cuando le preguntaron quién eres, dijo, el gran yo soy. Yo soy el que soy. Él es el gran yo soy. Y les quería compartir, a los que no han hecho curso básico y los que han hecho, saben qué significa este círculo rojo, ¿no? Este punto del cual nunca debimos movernos. Éxodo 19:5. Yo soy el Señor. Ahí está, el Señor se presenta y dice, si tú escuchas mi voz y pones por obra mis mandamientos, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre la tierra, van a ser mi reino de reyes, sacerdotes, yo voy a hacer lo que tú necesitas, quieres un padre, yo soy tu padre, quieres un rey, yo soy tu rey, yo soy todo lo que tú necesitas. Y esto es importante. A veces nos enfocamos tanto en la idolatría, que en esto y lo otro, y no presentamos lo importante, que es Él es lo que necesita. A veces la gente tiene tantas necesidades. Por eso tiene santitos para cada cosa, que el santito para el trabajo, que el santito para la enfermedad, que el santito doctor, que el santito esto. Y en vez de estar atacando tantos esos dioses, esos demonios, esas deidades con las personas, deberíamos empezar a mostrar el primer mandamiento y ir inspeccionando. Tal vez el Señor ha puesto en ella la revelación de que Él es el Señor. Tal vez Dios está obrando en Él o quiero ser parte de ese proceso donde yo pueda ver lo que está haciendo. Bueno, entonces puedo mostrarle a la gente de que Él es el Señor. Él es el gran yo soy. Decirle, Él es el Señor, como lo dice Salmo 103, verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Él es tu Dios, tu Señor Rafa, tu sanador. Y explicárselo y mostrárselo a las personas. Tal vez hablarle a la gente que está pasando necesidad económica, familiar, de ser saciados del bien del Señor y decirle, mira, Salmo 103, verso 5, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es tu Señor Jireh. Él es lo que tú necesitas. El Señor le dice, yo soy Jireh, yo soy lo que tú necesitas. O tal vez, como dice Salmo 103, verso 4, yo soy el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Él dice, yo soy tu shalom, yo soy Adonai Shalom, yo soy tu paz, tu plenitud, tu paz en medio de la tormenta, tu paz en medio de la dificultad. Y tal vez este es el mensaje que la gente necesita oír. No es el criticar si son idólatras, paganos, sino el mostrarles que tienen sus ídolos, pero que nada son, pero que hay un Señor que es verdadero, que va a suplir realmente sus necesidades. Y a veces queremos quitar un cimiento sin colocar otro. Quiero explicar ese concepto. Y es como que yo muestro este departamento. Y yo sé que está esta barra ahí, ¿no? Está esta viga vertical. Pero yo sé que esta viga vertical no se ve bien. No se ve bien que esté ahí en medio de la sala. Entonces voy y se me ocurre decir, voy a quitarla porque no me es agradable. Y esta que está acá arriba, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Vas a destruir la casa. Y así hemos andado por la vida, amados hermanos, diciéndole a una persona que lo único que tiene es su virgencita, su cosito, su fiestita de Navidad, su cosa pagana, y empezamos a atacarlo, y tú eres esto, y tú eres lo otro, y no pusimos un cimiento previo. No previamente le mostramos que en vez de estar adorando al santito doctor que le va a salvar la vida, mostrarle que Él es el Señor Rafa. Que en vez de estarle diciendo es que es el Dios del trabajo, esta virgencita del trabajo, no le mostramos que hay un Señor Jireh. Queremos andar sacando los cimientos y luego pasa esto. Perdemos a las personas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, hermano, no le digo nada. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en vez de estar criticando y queriendo sacar este cimiento a la fuerza y esperando todo el año para Navidad para empezar a criticarle sus fiestas paganas, tienes 365 días del año para colocar una viga horizontal en el techo. La única forma de sacar una viga vertical, no sé si lo sabías, es colocar una viga más grande y más fuerte en el transversal. Entonces, ¿cómo puede ser que querramos sacar vigas verticales en las personas si antes no colocamos una gran viga horizontal, tal como la que tenemos ahí, hijo? Tienes razón. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Excelente, hijo. ¿Sí? Ahora, necesitamos esto. Necesitamos recordar esto. Y yo quiero dar este concepto.
que a mí me gusta mucho, ¿sí? Vamos a leerlo juntos, hijo. Dice, si no colocaste, no quites. Y si no amaste, no critiques. ¿Está bien? Eso significa, ¿sí? Si no colocaste un cimiento en una persona, no andes quitando otros. ¿No le explicaste las fiestas del Señor? ¿No le explicaste, no le mostraste todo el plan del Señor? Y no, le quieres atacar la Navidad. Le queremos atacar la Navidad. ¿No los hemos amado todavía? Pero no nos juntamos con esos paganos idólatras. Entonces, si no colocaste, no quites. Y si tú no amaste, no critiques. Un amigo dijo un concepto que a mí me impactó, le escuché decir un comentario, que decía que él vio pasar unos homosexuales, ¿no? Y cuando los vio pasar, él en su pensamiento, ¿no? Dijo, estos pecadores miserables, paganos. Dice que ese eco divino le habló y le dijo, dice, si no le predicaste, cállate. Si no le predicaste, cállate. Entonces, hermanos, si no hemos amado, no andemos criticando. Si no colocamos un cimiento primero en las personas, no andemos derrumbando. Tenemos todos los días de nuestra vida para amar a las personas, para instruirlas. Busquemos construir, busquemos remendar y no busquemos destruir. Verso 8, Deuteronomio 5, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy el Señor, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aquí debemos enfatizar, ya que estamos estudiando los mandamientos, que la idolatría es uno de los 3 mandamientos restrictivos conocidos como delitos de muerte o pecados mortales. De hecho, fue dejado claro aún para los que inician en el camino del regreso a casa, en el famoso concilio de Hechos, capítulo 15, dice, por lo cual juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Señor, sino que se les escriban que se aparten de. Y dice, 1, contaminaciones de los ídolos. 2, fornicación. 3, ahogado y de sangre. Porque Moisés, ahí está, muy importante, número 5, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Entonces, aún los primeros creyentes, lo que se usó el término en hebreo, el famoso abodá zará, que es el servicio extraño. Abodá significa servicio, ¿sí? Servicio, servidor, viene la palabra avad, y zará como algo extraño. Y en el pensamiento hebreo, de hecho Maimónides lo cita muy bien, habla de que se conecta la idolatría y la inmoralidad sexual como una misma. Y habla que no hay excusas para las dos cosas. Muchas veces nos sentimos, ya no somos idólatras, pero la inmoralidad sexual, el adulterio sexual, es comparado al adulterio espiritual. El que no adoremos una imagen no significa que delante del Señor no hagamos un abodá zará, una adoración extraña delante de Él, una abominación. Entonces hay que cuidar mucho este aspecto de las contaminaciones de los ídolos y la fornicación. Está puesta las dos juntas. De hecho, no solamente porque lo diga Maimónides, es que yo diga, como lo dice Maimónides, es cierto. No, es porque lo citan también los apóstoles en Santiago capítulo 4 y verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nos anhela celosamente. Entonces, es impresionante esto. Y yo les traía esta foto al final porque es una foto de justamente en Saltillo, en México, donde se prohibió besar a esta imagen porque la gente se empezó a contaminar de coronavirus, porque la besaba constantemente y el otro venía y besaba y besaba y besaba. Y fue un escándalo cuando prohibieron besar. Pero para ver esta relación justamente entre el beso, la adoración, la idolatría, justamente es eso, ¿no? Entonces, no solamente el hecho de la idolatría, como estamos hablando,
No solamente esto, sino que aún los ídolos tienen fechas, tienen días, tienen festividades. ¿Sí? Y es algo que a mí me impactó mucho a medida que uno va conociendo más de esto. Los pueblos romanos, los pueblos paganos, el pueblo de los Gálatas, por ejemplo, eran pueblos que tenían festividades constantes con respecto a los ídolos, con relación constante a los ídolos. Entonces, aún estos pueblos le daban días a los ídolos. Y esto es algo que a mí, créanme, que me impactó en gran manera con respecto. De hecho, el apóstol Pablo lo cita en el libro de Gálatas, capítulo 4 y verso 8. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo al Señor, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y más ahora conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y yo me quedé impactado. Hay un proverbio que dice que un necio con un proverbio es más peligroso que borracho con un cuchillo. Un necio con un proverbio es más peligroso que un borracho con un cuchillo. ¿Por qué? Porque se ha usado esto para decir, ay, no tienes que guardar Shabbat, no tienes que guardar las fiestas. Cuando este pueblo es de los Gálatas, es un pueblo pagano que está viniendo al Señor. Entonces le está diciendo todas estas costumbres, famosos los calendas, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con el calendario, con los días de los calendarios, con el calendas Mars, con el calendas tal, que tenían días que adoraban a los ídolos. Y el dios calendas Mars por el dios Marte, el dios de la guerra, los días martes. Y el dios Júpiter, el día jueves. Entonces, cuando llegaban muchos de estos, de los Gálatas, y escuchaban a los judaizantes que traían leyes orales, cosas que estaban por fuera de la Torá, y veían que eran unos yugos pesadísimos, ellos decían, bueno, entonces mejor, ¿sabes qué? Me vuelvo antes. Y que alguien se vuelva antes, wow, es porque nunca tuvo un encuentro personal. Una cosa es que tú disientas con algún maestro de Torá, que tú disientas con algunos aspectos de interpretaciones, pero es como que yo me vuelva a ser católico, por ejemplo. Ya eso es una cuestión de que entonces en mí nunca hubo un encuentro personal con el Señor, porque yo no sigo al hombre, sigo a Dios. Así que esto es un aspecto muy, muy importante. Verso 9, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy tu Señor, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y ya habíamos mostrado esta fotografía la vez pasada, de por qué habla de estas 4 generaciones. Y una de las interpretaciones era porque las sociedades, al ser más longevas, tenían esta tendencia, ¿no?, de vivir en la misma casa el padre, el abuelo, el nieto y el bisnieto. ¿Sí? Y ya hemos estudiado este concepto hereditario. Y aún no es que sea un genético el ser idólatra, pero uno aprende lo que ve de su casa. Yo comentaba con mi esposa un estudio muy interesante que hablaba sobre que el 80% de lo que somos es heredado, de nuestras costumbres, de la forma como tratamos a las personas. Y ahí nos damos cuenta qué importante es autoexaminarnos cuando llegamos al matrimonio, cuando queremos vivir en comunidad. Porque a veces los matrimonios pelean, y no está peleando el hombre con la mujer, está peleando el papá del padre con sus creencias, peleando con la mamá de la mujer. Entonces a veces tenemos que sentarnos y decir, el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, pegarse a su mujer. Ok, está bien, yo lo aprendí de esta manera, esta metodología, pero tal vez no es así. Tal vez puede ser de otra manera. Podemos llegar a un acuerdo juntos. Ahora, dice acá que si no, le va a ir mal a los hijos por miles, hasta la cuarta generación, y a millares de los que hacen el bien. Un comentario dice que la razón por la cual seguimos existiendo es porque no han pasado esos miles de millares de generaciones desde Abraham, que por eso seguimos con vida, porque el Señor sigue bendiciendo a su generación. Ahora, mi pregunta es, ¿queremos que le vaya bien a nuestros hijos? ¿Quién de los que está escuchando diría, no, yo quiero que le vaya mal a mi hijo? Ninguno de nosotros. Queremos que le vaya bien. Y la palabra ya lo dice en Oseas 4 y verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos.
Jamás quisiéramos que el Señor se olvide de mi hijo Isaac, de mi hija Dulce. Pero también recae una responsabilidad en mí, de no apartarme del Señor para que Él también sea bendecido. Porque si no le traigo maldición, como le pasó a David, por ejemplo. Obró bien y le dijo a Salomón, no te destruyo por causa de tu papá, pero a tu hijo le va a ir como en feria. Entonces, ¿podemos traer bendición o maldición? Último verso, no tomarás el nombre del Señor en vano, tercer mandamiento, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y esto lo podemos entender de forma literal, como de no andar diciendo así por así, que Jesús, o andar diciendo, he escuchado gente que dice, por ejemplo, chucho, que el flaco, que el man. Esas cosas ya entendemos que es una falta de respeto gravísima. Hemos heredado muchas veces también esa interpretación maimonidesca del judaísmo, que no se dice el nombre, entonces Hashem o Elohim, y no se lo nombra, o el nombre y nada más. Y está bien, yo no digo que por ahí ni siquiera decir, ay por Dios, o esto, lo otro, está bien. El cuidar aún en la forma en que nos expresamos, sino que igual recordemos que el Señor mira la intención de nuestros corazones más que nuestras bocas, pero está perfecto. Estoy de acuerdo con no estar usando el nombre de Dios para decirlo a la ligera, eso está bien. Sin embargo, dice aquí, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Quiere decir que aquí podemos ver que es una gran carga, ¿no? O sea, es algo muy serio. Pero yo creo que va un poco más allá. De hecho, la palabra para tomar acá en hebreo es nasá. Y nasá significa elevar, como lo notan en Salmo 4:6. ¿Qué quiere decir? Nasá, elevar, es cargar, cuando alguien lo muestra, cuando alguien lo eleva, cuando alguien porta. ¿Está bien? Porta. Entonces, se podría leer entonces, no portarás el nombre del Señor de una manera infructuosa, vacía. ¿Está bien? Debemos reflejar a quien nosotros le pertenecemos, reflejar al gobierno al que estamos supeditados. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Esta es la Embajada de Ecuador. ¿Sí? Para mí como ecuatoriano viviendo en el extranjero, con mi esposa nos pasa que ir a la embajada es un proceso emocional. Escuchar la música, ¿sí? Ver los colores, ¿sí? Hablar con otro en el lenguaje, en los modismos típicos de nuestro país, en fin, un montón de cosas hermosas que a uno le pasan con nuestros pequeños que estuvieron acá desde muy pequeños. Mi hija nació en Argentina, entonces ella como que, wow, ve todo esto y es un montón de cosas nuevas. Pasa de colores hermosos como nuestra natal Argentina, que es a blanco y azul, y de repente entra a la Embajada de Ecuador, amarillo, azul y rojo, y ve la plurinacionalidad que existe en nuestro país, y wow, se impacta. Ahora, imaginemos lo contrario. Imaginemos que yo entro a la Embajada de Ecuador, porque es mi natal Ecuador, yo entro y cuando entro veo murales en chino. Lo que escucho es música country. Y el que me atiende me habla en alemán. Imagínense lo que sería eso. ¿Sí? Sería algo que te choca. Lo único que me choca de la embajada en Ecuador es que tengo que pagar en dólares, porque acá vivimos en pesos, pero en la embajada todo se paga en dólares. Pero lo que digo, que es así. Una embajada es el país en otro país. Es un territorio judicialmente nacional en territorio extranjero. Y nosotros de igual manera debemos reflejar lo mismo, porque somos embajadores del reino de los cielos. Nosotros somos, como nuestra querida Ela lo expresó en uno de sus devocionales con respecto a este mandamiento, nosotros somos como una especie de cuadro que lleva la firma de Dios. Entonces tenemos que ver lo que representamos. Y yo, para ejemplificar ese tema y ya terminarlo ahora, quería mostrarles uno de mis cuadros favoritos. Esta es La Noche Estrellada, que la pintó Vincent van Gogh 100 años antes de mi nacimiento. Él estaba, bueno, ya enfermo y iría a morir en 13 meses, y pintó esto desde la ventana del sanatorio Saint-Rémy de Provence, en Francia, ¿no? Y algo que uno aprende cuando le gustan estos cuadros, cuando uno empieza a ver esto, es que hay ciertas reglas para valorar un cuadro, 4 específicamente. La número 1 es el volumen. Este es un pintado al óleo, por ejemplo, sobre un lienzo de lino. Y estas pinturas tú las puedes tocar. Cuando ves, sientes el relieve que tienen, que no es como la impresión simplemente en un papel, ¿sí? Entonces, qué importante que una pintura, cuando la toques, se sientan sus matices. Que nosotros seamos como esta pintura, que sientan nuestros altibajos, el mostrarnos cómo son, y que Dios, a pesar de que hay líneas profundas, también hay otras
que nosotros realmente tenemos relieves al igual que una pintura. Algo que me gusta mucho también para revisar que una pintura sea original es revisar la parte de atrás. Cuando revisas la parte de atrás, esto se pinta como con una especie de tejido como con agua. Entonces la parte de atrás tú le ves marcas, tú le ves que el papel es grueso para que no lo traspasara el pintor, ya que pinta en óleo, por ejemplo, como una acuarela. Entonces ver las marcas que tiene detrás de su vida, detrás de este cuadro, como nos pasa a nosotros, que andamos marcados por la vida. Pero ¿sabes qué? Ese es un cuadro original, aquel que tiene marcas, pero que está aportando algo más hermoso por delante que lo que ha tenido que llevar por detrás. Lo tercero es la trama. La trama es, no sé si lo han visto, usan una lupa y empiezan a acercarse a la pintura y empiezan a buscar si tiene cuatricromía, ¿no? Esa cuatricromía es como cuando imprime las impresoras por láser, ¿no? Y muestran un solo relieve, una sola cosita como poliperforados. En cambio, en un cuadro original va la mano del pintor encima y ves un claro trazo de lo que él va haciendo. Y lo último, que me gusta mucho a mí, es la firma. Y dice que para saber que la firma es original, y a mí me impactó cuando leí esto, es que la firma no puede ser igual, idéntica que la otra. Si la firma es igual, idéntica a la otra, la pintura es falsa. Nadie nunca vuelve a firmar igual de la misma manera. Mi esposa lo sabe, que a veces tiene problemas con su firma. Pero digo, Dios ha firmado en cada una de nuestras vidas de una manera particular en ti, de una manera particular en mí. Él está poniendo su firma. Y mi deseo es que este cuadro que sea nuestra vida sea un cuadro agradable, en la cual el nombre de Dios, del Señor, no esté en vano. Que cuando la gente nos vea al Señor. De hecho, es lo que pasa. Mucha gente deja las congregaciones porque alguien ahí no se comportó adecuadamente. ¿Por qué? Porque ellos tienden a ver a Dios en las personas. Entonces, ¿qué responsabilidad que tenemos? Entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como lo dice la palabra del Señor, ¿sí? Como lo dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, nos empieza a relatar de cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que parecer. ¿Somos embajadores del reino de los cielos? Bueno, si somos embajadores del reino de los cielos, bueno, portemos nuestra vestidura como del reino de los cielos. ¿Somos embajadores del reino de los cielos? Entonces sobremos cómo hacerlo. Entonces, en Colosenses, capítulo 3, y verso 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¡Wow! Mira esto. No te está pidiendo que estudies hebreo, griego, que te sepas lenguas antiguas. Te está diciendo, arranca vistiéndote como el Señor. Santos, amados, misericordiosos, benignos, siempre piensa lo mejor de las personas, siendo humilde a pesar de que tengas la razón, a pesar de que creas ser más que los demás, mostrarte menor, siendo manso a pesar de que seas más poderoso, siendo paciente con las personas de forma activa, orando, ayunando, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, a ver, ¿se va a quejar usted de su hermano o su hermana? De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces no me puedo quejar, hermano. Sí se puede quejar, con una condición, habiéndolo perdonado previamente. Ay, hermano, quiero contarle esto a mi esposo que me hizo y que no me gustó. Bueno, perdónelo primero. Pero hermano, pero no me pidió, perdónelo primero. Como Cristo hizo. Algo me hicieron a mí, bueno, yo primero perdono. Y luego cuando yo ya perdoné a esa persona, voy y lo hablo. Y sobre todas estas cosas, vestidas de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Quieres castigar? ¿Sí? ¿Quieres llamar la atención? Hazlo en amor. Todo es en amor. Verso 15. Y la paz del Señor, el shalom de Dios, gobierna en vuestros corazones, lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermano, ¿estás siendo agradecido? Si no, estamos andando sin zapatos, sin camisa, sin pantalón delante de la vida, porque el Señor nos manda a vestirnos de esto. Nos manda a que cuando nos vean, ese cuadro está pintado de agradecimiento. Uy, ¿cómo puede ser que este hermano, esta hermana siempre está agradecida, siempre lo vea lo mejor a las cosas? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia de vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Imagínate,
que en casa siempre pueda haber esto, que siempre pueda existir. Imagínate, nuestras casas como embajadas de los cielos. Cuando entramos a la casa, ¿sí? Y hay alguna dificultad, como nos ha pasado con mi esposa, y empezar a decir, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Y ahí estamos, con cánticos, con himnos. No es fácil, pero Él nos está dando la forma como vestirnos. Verso 18, casada. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Una casada tiene que vestirse de esta manera. ¿Cómo? Estando sujetas. Recuerden que la palabra sujetas en el griego quiere decir bajo el cuidado y la protección de su esposo. Mujeres, estén bajo el cuidado y la protección de su esposo. ¿Qué quiere decir? Que la mujer debe respetar a su esposo. La marca del vestido de esta pintura que lleva el nombre del Señor es que una mujer que respeta a su esposo. Dijo Sara y la exalto. Sara decía a Abraham, mi señor. ¡Ay, el gordo! ¡Oye, gordo! El flaco es el negro. ¡Oye, pipón, panzón! No, el viejo. ¡Oye, el viejo! No. Respeto, para el esposo respeto. Y nosotros, hermanos, me preguntan las mujeres, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pero a veces estamos cambiados. Y el hombre dice, no, pero yo la respeto porque es la señora de la casa y le doy su lugar y no le falta la comida. Como dice esa canción, te he dado todo, te he dado un lugar. Y ella que responde, me hace falta una flor, una flor, una flor. Y a veces estamos cambiados. Marido dice amad, no dice que no la respetemos, obviamente sí, pero lo primero para una mujer es ser amada, con detalles, con cariño. Y para el hombre, y la mujer dice, ay, pero yo todo con cariñosito, y le digo chiquitito, y mi gordito es mucho, y chi. Pero el hombre sí quiere ser amado, claro que sí, pero lo primero es ser respetado. Es ser respetado. Esa es la forma en la cual un hombre quiere ser amado. Y termina diciendo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es lo que agrada al Señor. Y los hijos, a veces los hijos queremos como amar a nuestros padres o hacerlos o respetarlos. Bueno, la forma, queridos hijos, y yo como hijo lo vivo esto, y mi esposa está aquí que me puede decir que moralmente es así, obedecer a nuestros padres en el Señor. En el Señor. Y nosotros como padres, ¿cómo debemos tratar a nuestros hijos, hermano, entonces? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermano, esto es lo que debemos ser. ¿Quieres dedicarle tiempo a algo? Dedícale tiempo al estudio de lo que estamos haciendo hoy. Y para terminar, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón íntegro, temiendo a Dios. Y aquí está la frase con la cual conocí a mi esposa. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto es lo que debemos vestir. Esto es el cuadro que llevará la firma del Señor. Esta es realmente el cumplimiento de no portar el nombre del Señor en vano. Y esta ha sido Devarim, el libro más citado por el Mesías de Israel. Hemos estudiado los mandamientos 1 al 3. Y quiero darte gracias, Señor, por la bendición de estudiar tus mandamientos. Danos luz, danos conocimiento, pero sobre todo danos un corazón que te quiera obedecer, Señor. Padre, que este hoc de creer en ti se haga carne en cada uno de nosotros, Señor, como un testimonio de que hay Dios, de que hay Señor en Israel. Amén, amén, amén. Nos vemos la próxima semana para ir masticando poco a poco estos mandamientos del Señor que realmente son la prueba de que hemos creído en Él, porque Él así lo determinó. Que el Señor me los recontra bendiga. Shabbat, Shabbat Shalom.